Buenas noches, ¿cómo están? Y hablemos ahora de la verdadera confusión que se produjo esta mañana en el Poder Legislativo, puntualmente en la Cámara de Senadores, luego de que el viernes último se recibiera una notificación de parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a una aclaratoria que beneficia al exministro de la máxima instancia judicial, el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, quien en el 2003 fuera destituido vía juicio político. En aquel entonces ejercía la presidencia incluso de la máxima instancia judicial. Pero vamos a contextualizar, por ejemplo, con estos números, con estos datos. El 12 de diciembre del 2003, el Senado destituyó a Bonifacio Ríos Ábalos y a Carlos Fernández Gadea de la Corte Suprema de Justicia. Antes que fuesen destituidos, antes de la sentencia, ya renunciaron Jerónimo Irala Burgos, Raúl Zapena Brugada, Felipe Santiago Paredes y Luis Lescano Claude. En el 2004, apenas se restableció, digamos, la actividad judicial, Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea plantean ante la Corte Suprema de Justicia una inconstitucionalidad, reclamando su reposición en el cargo. El 30 años después, son prácticamente 6 años después, 5 o 6 años después, el 30 de diciembre del 2009, último día hábil en el ámbito judicial, Juan Francisco Recalde, Florencio Pedro Almada y Menelao Insfrán, integrantes originariamente del Tribunal de Cuentas, en reemplazo de todos los demás ministros que se inhibieron de este tema, ordenaron la reposición de ambos accionantes y el pago de sus salarios caídos. Anoten estos números: 30 de diciembre del 2009. El 2 de enero del 2010, el Senado rechaza la resolución de los 3 magistrados y amenaza con juicio político a los ministros de la Corte. ¿Qué hicieron? Rápidamente, el Pleno de la Corte se reunió el 5 de enero y los ministros de la Corte Suprema, Víctor Núñez, José Raúl Torres Kimser, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes y César Garay, declaran ineficaz la sentencia de reposición. ¿Qué significa ineficaz? Fue una decisión administrativa porque no se hizo en el marco del juicio, de la acción de inconstitucionalidad. Ineficacia, inaplicable, quieran llamarlo, anuló, lo dejó sin efecto. Los jueces Menelao Insfrán, ese mismo día también, el 5 de enero, los jueces Menelao Insfrán, Florencio Pedro Almada y Juan Francisco Recalde eran suspendidos y luego finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados los echó, los sacó de sus cargos y esto fue confirmado, por supuesto, por la Corte Suprema. También, tiempo después, Rubén Candia Amarilla, entonces fiscal general del Estado, y el propio Bonifacio Ríos Ábalos plantean recursos de aclaratoria. ¿Qué quería saber Rubén Candia Amarilla en su calidad de titular del Ministerio Público? ¿Cómo se iba a efectivizar la reposición de ambos magistrados? Mientras que Bonifacio Ríos Ábalos preguntó en la aclaratoria de la Corte Suprema, la Sala Constitucional, ¿quién paga las costas del juicio? ¿Quién paga? Bueno, perfecto. Septiembre de este año, 2019, el ministro Manuel Ramírez Candia, el camarista Cristóbal Sánchez, camarista penal, y Antonio López del Fuero Civil resuelven la aclaratoria planteada por Bonifacio Ríos Ábalos y Rubén Candia Amarilla. ¿Qué planteaba Rubén Candia Amarilla? Saber cómo se lo iba a reponer a ambos. Bueno, su aclaratoria se rechazó. ¿Qué le dicen a Bonifacio Ríos Ábalos? Con relación a la pregunta sobre las costas, le dicen en el orden causado, o sea, cada quien paga su cuenta del juicio. Bueno, la semana pasada, el 3 de octubre, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pide a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos enjuiciar a Paraguay por violar los derechos de Bonifacio Ríos Ábalos. ¿Por qué? Porque no llegó a un acuerdo. ¿Qué es lo que exigía Bonifacio Ríos Ábalos? Su reposición. Y la comisión le dice al Estado paraguayo, arreglen entre ustedes. Como no hubo arreglo, entonces ya se pide la intervención de la Corte. Y Paraguay ya se tiene que preparar para un nuevo juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó el viernes? El 4. El Senado es notificado de la aclaratoria y se adjunta copia del fallo del 2009. ¿Cuál es el fallo del 2009? De diciembre, del 30 de diciembre del 2009. Donde pide la reposición. Claro, por el cual se ordena la reposición. Aquí está. Este es el fallo. De aquel entonces, el punto 2, ordenar la reposición del doctor Bonifacio Ríos Ábalos en su cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia,
quien deberá ocupar inmediatamente la vacancia existente actualmente en este máximo organismo del Poder Judicial. Tercer punto, y atención con esto, ejecutoriado, que fuere este acuerdo y sentencia. Bueno, en esta parte dice, y se dirige al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la República, como así también al presidente del Consejo de la Magistratura, y prestar atención a esto, quienes deberán abstenerse, sí, deberán, imperativo, de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes dejados por los exministros de esta Corte, Wildo Rienzi y José Victoriano Altamirano. O sea, en vez de uno de ellos, tenía que ser repuesto Bonifacio Ríos Ábalos. Al entender de esta parte, ¿no? Bueno, esto se adjuntó al recurso de aclaratoria, a la notificación que llegó el viernes a la Corte, al Senado, digo. Y aquí está la aclaratoria que hacíamos referencia a la aclaratoria, hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el doctor Bonifacio Ríos Ábalos y en consecuencia dejar establecido que las costas sean impuestas en el orden causado. Cada quien paga lo suyo. Bueno, pero la gran pregunta es, ¿por qué la Sala Constitucional integrada para este caso puntual de la aclaratoria por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, los camaristas Cristóbal Sánchez y Antonia López, resuelven una cuestión jurisdiccional cuando en realidad la Corte en enero del 2010 dijo es inaplicable ese fallo de reposición? O sea, con esto, según algunos, revivieron lo que la Corte declaró ineficaz. Bueno, ¿qué decía? Y esto, por supuesto, generó la reacción en la Cámara de Senadores porque consideraron que ellos fueron, o se les ordenó reponerle en el cargo al doctor Bonifacio Ríos Ábalos, pero inmediatamente visitaron a ministros de la Corte, a la mesa directiva de la Corte Suprema, incluso fueron hasta el Palacio de López, el presidente del Senado, Blas Llano, como así también el doctor Enrique Baqueta, quien entre otras cosas hablaba de la preocupación que genera todo esto, un posible conflicto de poderes y que también esto deja en desventaja a Paraguay con miras al juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros estamos preocupados por dos cuestiones. Nosotros en este momento estamos siendo demandados por el doctor Bonifacio Ríos en los tribunales interamericanos y esta ambigüedad puede generar una crisis realmente porque ellos con esta resolución están desconociendo una resolución de la máxima instancia, porque esta confusión puede generar una crisis de poderes y también puede generar de que el Paraguay se vaya sin ningún tipo de posibilidades de poder triunfar ante el Tribunal Interamericano por esta ambigüedad que existe. Nos resulta nomás muy llamativo que justo que ahora se está por dirimir el juicio de Bonifacio Ríos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos surja un documento tan ambiguo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que podemos hacer antes de tomar cualquier acción de carácter político o jurídico constitucional es esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya lo dijeron ambos, tanto Baqueta como Blas Llano. Resulta muy llamativo que esto surja cuando ya se tenga que litigar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero ¿qué dijo el doctor Manuel Ramírez Candia, quien preopinó en este recurso de aclaratoria? Según él, hubo una simple confusión, pero que la notificación hecha a la Cámara de Senadores es inválida. Nosotros solamente, aclaro, discutimos en relación a las costas del juicio que debe pagarse en el orden causado. Y es solamente eso lo que tenía que notificarse y después se hace una notificación irregular, una notificación nula, que es lo que genera esta confusión. Hay que señalar también que la posibilidad, la reposición que se reclama es viable, porque hay una disposición de la plenaria de la Corte del 5 de enero de 2010 que había declarado la nulidad e ineficacia de acuerdo y sentencia. En este caso prima la resolución del Pleno de la Corte antes que la decisión de la Sala Constitucional, Excelencia. ¿Por qué? Porque esa resolución
de la plenaria de la Corte no fue objeto de cuestionamiento, está firme. Simplemente es. La abogada del doctor Bonifacio dice que esa resolución no está en el expediente, no está adjuntado, entonces ellos no pudieron atacar siquiera porque no está ahí. Y entonces eso, pero es de público conocimiento, todo el mundo sabía. Bueno, pero lo que no está en el expediente, señor ministro, no existe en el expediente. O sea, no sirve de nada que todos los medios de comunicación hablen del acuerdo de la Corte que dejó sin efecto ese fallo, mientras no se agregue al expediente judicial. Eso no existe. Pero decíamos, y con esto cerramos rápidamente. Por un lado, con esto, la defensa de Bonifacio Ríos Ábalos tiene un punto más a favor para el juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y vaya uno a saber, si no se negocia la reinclusión de Ríos Ábalos, poco probable, en vez de la doctora Miriam Peña, quien el 13 de enero cumple 75 años, o un poco más adelante, en vez de la doctora Gladys Vareiro de Módica. Lo único concreto en este caso es que le abrieron un sumario al ujier notificador Gustavo Saucedo Sánchez porque se le antojó llevar una notificación. El último eslabón de la cadena. Sí.